La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Es un gozo compartir este tiempo con usted, amable oyente. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de hoy. Una de las formas muy prácticas y efectivas de enseñar principios bíblicos espirituales en la palabra de Dios es por medio del uso de metáforas. Una metáfora es una figura de lenguaje que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado, en virtud de una comparación tácita. En el estudio bíblico de hoy vamos a examinar una metáfora acerca de la Iglesia de Cristo, de la cual aprenderemos muchas verdades preciosas que son una realidad en la Iglesia de Cristo. La Iglesia es preciosa para Dios y para su Hijo, el Señor Jesucristo. Es tan preciosa que Dios el Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario. Es tan preciosa que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a derramar su preciosa sangre para comprarla. Por algo ha de ser que la Biblia dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero definamos bien los términos, amable oyente, para evitar malos entendidos. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio. Cuando oímos la palabra iglesia, automáticamente surge en nuestra mente la figura de un edificio donde se lleva a cabo algún servicio religioso. Pero esto es un mal uso de la palabra iglesia, porque iglesia es algo totalmente diferente, como vamos a ver más adelante. Por eso, es más propio hablar de templos o lugares de reunión, o salón de cultos, o sala de reunión, cuando queremos referirnos a la edificación donde se lleva a cabo alguna actividad religiosa. La iglesia tampoco es una organización. Cuando oímos la palabra iglesia, si no viene a nuestra mente la figura de un edificio donde se realiza actividades religiosas, de seguro que vendrá a la mente la idea de una organización con alguien como líder máximo, bajo cuya autoridad funciona un nivel ejecutivo y bajo ese nivel ejecutivo otros niveles de mando hasta llegar a los niveles más bajos. Es decir, pensamos que la iglesia es como una bien estructurada empresa, con un organigrama cuidadosamente estructurado. Pero la iglesia tampoco es esto, amable oyente. La iglesia es algo totalmente diferente, como vamos a ver más adelante. La iglesia tampoco es algo limitado a la división política de las regiones del mundo. A menudo oímos hablar de la iglesia chilena, o la iglesia argentina, o la iglesia colombiana, como si hubiera varias iglesias. Más adelante vamos a ver que la iglesia no reconoce los límites que los hombres han creado para circunscribir a las naciones. La iglesia tampoco es algo que se limita a un segmento poblacional con determinado idioma. Hemos oído hablar de la iglesia quichua, o la iglesia hispana, o la iglesia alemana, o la iglesia inglesa. Todos estos son malos usos de la palabra iglesia. Bueno, habiendo dicho lo que no es la iglesia, dirijamos nuestra mirada a lo que es la iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia es la traducción del vocablo griego eclesia, que significa una compañía llamada aparte, o una congregación llamada aparte, o una asamblea llamada aparte. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, estamos refiriéndonos específicamente al grupo de creyentes llamados aparte del mundo por Cristo para formar un pueblo redimido por su sangre. De modo que, amable oyente, la Iglesia
no es un edificio, sino el conjunto de creyentes. Mal nos expresamos cuando decimos, por ejemplo, me voy a la iglesia, como si la iglesia fuera algún lugar específico o algún edificio. Es mejor decir me voy al templo, o me voy a la sala de reuniones, o me voy al salón de cultos. La iglesia no es una organización sin vida, sino un organismo vivo, porque está formado por personas que tienen vida espiritual. La iglesia no reconoce fronteras. La iglesia es una sola. No importa si está en América o África o Europa o Asia. La iglesia tampoco reconoce diferencia de idioma. La iglesia quichua es la misma iglesia hispana o inglesa o china. La iglesia no reconoce diferencias de sexo, edad, raza, situación social, situación económica. Con tal de que una persona haya recibido a Cristo como Salvador, ya es parte de este conjunto de creyentes llamado Iglesia de Cristo. Todo esto que estamos diciendo es fácil enunciar, pero no es tan fácil comprender todas sus implicaciones. Por eso es que la Biblia nos presenta cuadros o metáforas de lo que es la Iglesia, para que de esa manera podamos comprender a cabalidad todo lo que está involucrado en el concepto de Iglesia. Veamos, por tanto, el primer cuadro o metáfora de la Iglesia de Cristo. Se encuentra en Juan 10:16, donde leemos: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús poco antes de ir a la cruz. Cuando el Señor Jesús mencionó estas palabras, la Iglesia de Cristo todavía no existía. El Señor Jesús comienza diciendo que tiene otras ovejas que no son de este redil. Cuando el Señor Jesús habla de otras ovejas, se está refiriendo a los gentiles que habían de creer y que, juntamente con los judíos convertidos, formarían un solo cuerpo espiritual llamado Iglesia de Cristo. El sacrificio que Cristo estaba pronto a realizar en la cruz del Calvario haría que tanto las unas ovejas, es decir, los judíos creyentes, como las otras ovejas, es decir, los gentiles creyentes, sean traídos a un solo rebaño. Las ovejas, entonces, oirán la voz de Cristo y habrá un rebaño y un pastor. Aquí tenemos la metáfora, amable oyente. La Iglesia de Cristo se compara con un rebaño y un pastor. En esta metáfora sobresalen algunos elementos. En primer lugar, es interesante la comparación de los creyentes con las ovejas. Las ovejas, amable oyente, son animales muy frágiles e ingenuos. Son incapaces de cuidarse por sí mismas. Son incapaces de organizarse por sí mismas. Son incapaces de buscar los pastos frescos por sí mismas. Son muy propensas a meterse en dificultades. Se pierden del camino con frecuencia. ¿No le parece, amable oyente, que los creyentes a veces somos muy parecidos a las ovejas? Nosotros también no podemos cuidarnos por nosotros mismos. Si solo fuera por nosotros mismos, hace tiempo que Satanás hubiera acabado con nosotros. Los creyentes también somos incapaces de organizarnos por nosotros mismos. Cada creyente tiene muy dentro de su corazón el deseo de marchar a su propio ritmo, de hacer lo que quiere, de vivir como quiere. Los creyentes somos incapaces de alimentarnos a nosotros mismos espiritualmente hablando. Siempre necesitamos de alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, alguien que nos guíe a los pastos verdes de la palabra de Dios. Los creyentes también somos muy propensos a meternos en dificultades. A pesar que sabemos lo que debemos hacer, no lo hacemos. Y después lamentamos las consecuencias. Los creyentes también somos expertos en desviarnos del buen camino. Somos fácil presa de nuestros propios deseos, de nuestra vieja naturaleza. No hay duda, amable oyente, que los creyentes nos parecemos mucho a las ovejas. En segundo lugar, la metáfora de la iglesia como un rebaño con un pastor nos ilustra la necesidad de un pastor que tenemos los creyentes. El pastor de la Iglesia de Cristo no es un hombre común y corriente. El pastor de la Iglesia de Cristo es Cristo mismo. Hablando de sí mismo, note lo que dijo el Señor Jesús según Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
¡Qué verdad tan maravillosa! La Iglesia de Cristo tiene un pastor tan extraordinario que no solo estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas, sino que efectivamente dio su vida por las ovejas. Cristo no se sirve de las ovejas, sino que sirve a las ovejas. Así es el pastor de la Iglesia de Cristo, amable oyente. Pero por otro lado, vemos también que como pastor, Cristo conoce a cada oveja por nombre. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Entre las ovejas y el pastor existe una relación tan íntima que ambos se conocen por nombre. Qué estimulante es pensar que Cristo me conoce por nombre y sabe cómo estoy y cómo me siento. Yo no tengo que explicar al Señor Jesús lo que hay en lo profundo de mi corazón. Él sabe muy bien, aún antes de que yo hable con Él. Como buen pastor, Cristo me cuida. Nada ni nadie puede hacerme daño. Cristo me guía. Él sabe a dónde debo llegar. Él conoce el camino, porque Él caminó por allí con anterioridad. Cristo me corrige. Cuando por mi necedad me desvío del camino, con amor, con su cayado me trae de regreso al camino correcto. Cristo me consuela. Él es el experimentado en dolores y sabe lo que uno siente ante cualquier situación que la vida nos presenta. Cristo me enseña. Cristo me lleva en brazos cuando el camino de la vida se pone escabroso. Es grandioso saber que la Iglesia de Cristo es como un rebaño y que Cristo es el buen pastor del rebaño. ¿No le gustaría, amable oyente, ser parte de este rebaño? Para eso, solamente debe recibir a Cristo como su Salvador. Si lo hace, dejará de ser oveja sin pastor y pasará a ser oveja con el mejor de los pastores que pueda imaginar. Es contrario a la voluntad de Dios que un hombre creyente contraiga matrimonio con una mujer incrédula. Visite nuestro sitio en el internet y en la sección Pregunta del Día hallará la respuesta y además podrá hacernos llegar sus propias inquietudes. Las esperamos con ansias. Nuestra dirección es labibliadice.org. Ha sido un verdadero placer estar junto a ustedes el día de hoy y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa de estudio bíblico. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo visitando nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Gracias por su gentil sintonía.